Hola amigos, ¿cómo están? Hoy iniciamos una nueva aventura. Como recordarán, la semana pasada terminamos de leer al maravilloso Mago de Oz de Lyman Frank Baum. Ahora iniciaremos una nueva aventura con otro de los clásicos de la literatura universal, con un maravilloso y aventurero escritor. Vamos a iniciar con ¡ta-ta-ta-tan! La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Bueno, seguramente algunos ya lo sabían, ya habían visto la publicidad, pero bueno, no hay problema. Así que bueno, comencemos. Hoy vamos a leer los primeros 3 capítulos de esta gran aventura. Y hoy vamos a tener, por cierto, una actividad un poco diferente a las demás. Así que comenzamos. La vuelta al mundo en 80 días. Julio Verne. Capítulo 1. De cómo Phileas Fogg y Picaporte se reciben mutuamente, en calidad de amo el uno y en calidad de criado el otro. El año 1872. La casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, en la cual murió Sheridan en 1814. Estaba habitada por Phileas Fogg, quien a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen. Gentlemen en inglés vendría a ser como caballero. Bueno, en este caso caballeros. Ajá. Y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa. Sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Decíase que daba un aire a Byron. Por su cabeza se entiende, porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno. Pero a un Byron de bigote, a un Byron impasible, que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés, de seguro, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la bolsa, ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la ciudad. Ni Dársenas ni Docks de Londres habían recibido nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este caballero no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni en el Temple, ni en el Lincoln's Inn, ni en el Gray's Inn. Nunca formó audiencia en el canciller. Nunca informó la audiencia del canciller, ni en el banco de la reina, ni en el echiquier, ni en los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial ni negociante. Oh, me perdí. Un segundito que aquí tenemos un pequeño problema técnico. Una pregunta, ¿sí se está escuchando todo, cierto? Sí. Ah, ok. Ajá. ¿Dónde quedé? Ajá. No era industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de Artistas, ni del Instituto Russell, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de Ciencias y las Artes Reunidas, que está colocado bajo la protección de su graciosa Majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pululan en la capital de Inglaterra.
desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad Entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club, y nada más, al que hubiese extrañado que un caballero tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación. Se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Baring. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus talones eran pagados a la visita por el salario de su cuenta corriente, invariablemente acreedor. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Como había acumulado su fortuna, es que los mejor informados no podían decir, y para saberlo, el último a quien convendría dirigirse sería al mismísimo Mr. Fogg. En todo caso, aun cuando no prodigaba mucho, no era tampoco avaro, aunque en cualquiera parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo, y hasta con el velo del anonimato. En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuando silencioso. Llevaba su vida al día, pero siempre hacía lo mismo, de tan matemático modo, que la imaginación descontenta buscaba algo más allá. ¿Había viajado? Era probable, porque dominaba el mapamundi mejor que nadie. No había sitio por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los 1000 propósitos falsos que solían circular en el Reform Club acerca de viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad, y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado en un sexto sentido, de tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía haber viajado por todas partes, por lo menos de memoria. Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberle visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos, jugar al whist. Solía ganar en este silencioso juego, tan apropiado a su natural, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, y figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás, bueno es consignarlo, Mr. Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Para él el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter. Nadie sabía que tuviese esposa ni hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual en verdad es algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Se ocupaba poco de las interioridades de su casa. Un criado único le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas econométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño, solo volvía a su casa para recostarse puntualmente a la medianoche, sin hacer uso de ninguna ocasión de los cómodos dormitorios en el Reform Club. Pone a disposición a los miembros del círculo. De las 24 horas del día pasaba 10 en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba,
era invariablemente con un paso igual por el vestíbulo, que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían 20 columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería, la leche y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa. Los camareros del club, graves personajes vestidos de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería a su molde perdido del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo. En fin, el hielo del club, hielo traído de los lagos de América, a costas de grandes desembolsos, conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad. La casa de Saville Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, a juzgar por los hábitos invariables del inquilino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Forster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 86, y esperaba a su sucesor, que debía presentarse entre las 11 y 11:30. Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, a los pies juntos como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj. Complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las 11:30, Mr. Fogg, según su costumbre cotidiana, debía abandonar su casa para ir al Reform Club. En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba. El despedido James Forster apareció y dijo: «El nuevo criado». Un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó. «¿Es francés y se llama John?», le preguntó Phileas Fogg. «Juan, si el señor no le disgusta», respondió. «Juan Picaporte, apodo que me ha quedado y que justifica mi natural aptitud de salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de un circo donde daba el salto como Leotard y bailaba en la cuerda como Blondín. Luego, a fin de ser más útiles mis servicios, he llegado profesor de gimnasia y por último era sargento de bomberos en París. Y tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace 5 años que he abandonado Francia y queriendo experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en la casa del señor, esperando vivir con alguna tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte. Picaporte me conviene, respondió el caballero. Tengo buenos informes sobre su conducta. ¿Conoce mis condiciones? Sí, señor. Bien, ¿qué hora tiene? Las 11:22, respondió sacando Picaporte de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. ¿Atrasa? Va 4 minutos atrasado. No importa, basta con constar la diferencia. Bien,
Desde este momento, las 11:29 de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entra usted a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin añadir una palabra más. Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo amo que salía. Luego escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Forster, que se marchaba también. Picaporte se quedó solo en la casa de Saville Row. Bueno, ese fue el primer capítulo. Ahora sigue el siguiente. Como notarán, es un estilo diferente a lo que hemos leído últimamente. Bueno, desde que empezó el club. Entonces, sí, es un estilo un poco diferente. Continuamos. Capítulo 2. De cómo Picaporte se convence que al fin ha encontrado su ideal. A fe mía, decía para sí Picaporte, algo aturdido al principio. He conocido la casa de Madame Tussaud, personajes de tanta vida como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas, a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar. Durante los cortos instantes que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su futuro amo. Era un hombre que podía tener unos 40 años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que le afease cierta ligera obesidad. El pelo rubio, frente tersa, sin arrugas, rostro más bien pálido que sonrojado, dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado eso de los fisonomistas que los fisonomistas llaman el reposo en la acción, facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado. Era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría, que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido, y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este caballero despertaba la idea de ser un ser bien equilibrado de todos modos, proporcionado con precisión y tan exacto como un cronómetro de Leroy o Earnshaw, porque en efecto Phileas Fogg era la exactitud personificada. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas, que nunca precipitadas y siempre dispuestas economizan sus pasos y sus movimientos. Atajado siempre, nunca daba un paso de más. No perdía una mirada en el techo, dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se le vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Se comprenderá que tenía que vivir solo, por decirlo así, aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho tiempo. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho a la amistad, y como la amistad entorpece para él, no tenía amistad con nadie. En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisense, durante los 5 años que había habitado en Inglaterra, desempeñando la profesión de ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño. Picaporte no era, por cierto, uno de esos frontines o mascarillos. Aquí hago una pequeña pausa. Los frontines son y los mascarillos, los frontines son personajes del teatro francés que son como mayordomos, así muy elegantes y además así como muy ágiles. Y además que pues no es que expresan mucho su opinión, sino que simplemente como pues hacen su trabajo. Y un mascarillo es lo mismo pero en el teatro italiano.
Picaporte no era, por cierto, uno de esos frontines o mascarillos que altos los hombros y la cabeza, descarado y seco el mirar, no son más que unos insolentes. No, Picaporte era un muchacho de amable fisonomía y labios salientes, dispuesto siempre a saborear. Un ser impasible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía los ojos azules, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuertes las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza hercúlea que los ejércitos de su juventud habrían desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían 18 modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, solo conocía uno. Con 3 pases de cepillo ya estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podría venirse con el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia más elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya he sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los caballeros, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra. Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en 10 casas y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras de las más peligrosas o de recorrer países. Cosas, todas ellas, que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Longsferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en oyster rooms, donde servían ostras a montones, de Haymarket, volvía a su casa muy a menudo en los hombros de la policía y algo pasado de copas. Queriendo Picaporte, ante todo, respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas, y se fue. Supo pronto que Phileas Fogg buscaba criado y se informó acerca de este caballero, un personaje cuya existencia tan regular, no dormía fuera de casa, no viajaba, que nunca ni un día siquiera se ausentaba, no podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas. Picaporte, a las 11:30, se hallaba solo en la casa de Saville Row. En el acto empezó a considerarla y recorriendo desde el sótano al tejado. Y esta casa limpia, arreglada, cerebra, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una casa de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo el piso segundo, el cuarto que le estaba destinado. Le gustó. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y el principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio, y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento. No me disgusta, decía para Picaporte. En su cuarto encontró una nota colgada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía desde las 8 de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30 en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform Club. Todas las minuciosidades del servicio, el té, los picatostes de las 8:23,
el agua caliente para afeitarse de las 9:37, el peinado de las 10:20, etc. A continuación, desde las 11:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, instante en que se acostaba el metódico caballero. Todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto a los guardarropa, los baúles y todo del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente surtido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un libro de entrada y salida, que indicaba la fecha en que, según la estación, cada prenda debía ser llevada. La reglamentación se hacía extensiva al calzado. Finalmente, anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Savile Row, casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan. La delicadeza con que estaba amueblada no tenía ni biblioteca ni libros, que hubieran sido inútiles para Mr. Fogg, puesto que el Reform Club ponía a su disposición 2 bibliotecas, consagradas, una a la literatura y la otra al derecho y a la política. En el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veían en la casa ni armas, ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos. Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría: «No me disgusta. Ya di con lo que me conviene. Nos entenderemos perfectamente Mr. Fogg y yo. Un hombre casero y arreglado. Una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina». Oh. Listo. Ajá. Ahora vamos con el tercer y último capítulo por hoy. Listo. Bueno, como ven, aquí ya sabemos un poco sobre los personajes y cómo era su vida. De Phileas Fogg, que era alguien así como muy elegante y muy exacto en cualquier cosa, y pues Picaporte, que era alguien así como muy servicial y alegre también. Como se darán cuenta, el tipo de narración es así como muy también meticulosa, elegante, así como lo era Phileas Fogg también. Seguimos. Capítulo 3. De cómo se empeñó una conversación que podría costar cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las 11:30, y después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste de construcción no ha bajado de 3 millones. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor con sus 9 ventanas que daban al jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta para él. Su almuerzo se componía de un ordubre, un pescado cocido sazonado por una Reading sauce de primera elección, de un filete escarlata salpicado de setas y de una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosellas verdes, y de un pedazo de Chester, rociado todo por algunas tazas de ese excelente té, que especialmente se cosecha para el servicio del Reform Club. A las 12:47 de la mañana, este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento, adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí un criado le entregó el Times con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg
se dedicó a desplegarlo con seguridad que denotaba la práctica más extremada de esta difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las 3:45 y la del Standard duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto de iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de Royal British Sauce. A las 6:20, el gentleman apareció de nuevo en el gran salón y se sumergió en la lectura del Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales del juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist, como él el ingeniero Andrés Stuart, los banqueros John Sullivan y Samuel Falletin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y el Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club, que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca. Dígame, Ralph, preguntó Thomas Flanagan, ¿a qué extremo llegó ese robo? Pues bien, respondió Andrés Stuart, el banco perderá su dinero. O al contrario, dijo el Walterio Ralph. Espero que se lograra echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de América y Europa. Le será muy difícil a ese caballero poder escapar. ¿Pero qué? ¿Se le conoce la filiación del ladrón? Preguntó Andrés Stuart. Ante todo no es un ladrón, respondió Walterio Ralph con la mayor formalidad. ¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrae 55.000 libras en billetes de banco? No, respondió Walterio Ralph. ¿Es acaso un industrial? Preguntó John Sullivan. Ajá. El Morning Chronicle asegura que es un gentleman. El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descollada entonces ante aquel mar de papel amontonado a su alrededor, saludó a sus compañeros que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente se había producido 3 días antes, el 29 de septiembre. Un montón de billetes que formaba la enorme cantidad de 55.000 libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que el robo era tan considerable nunca ha podido realizarse con esa facilidad. El subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responderles que en aquel mismo momento el cajero se afanaba en el registro de una entrada de 3 chelines y 6 peniques. No se puede atender a todo. Pero conviene decir, y esto da más fácil explicación al hecho, que el Banco de Inglaterra parece empeñado en mostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente y, por decirlo así, a disposición del primero que llegue. Imagínense llegar a un banco donde llega montones de dinero y que no esté guardado ni nada, sino como expuesto al público como si fuera un museo. En efecto, sería indigno sospechar lo más mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Así se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas.
En una de las salas del banco en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de 7 a 8 libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero. Y para satisfacer aquel deseo, tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, este al otro, y así pasando de mano en mano, la barra llegó al final de un pasillo oscuro, tardando media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante ese tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza. Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El gran fajo de billetes de banco no volvió, y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawing office dio las 5, la hora en que debía cerrarse el despacho, el Banco de Inglaterra no tenía más recurso que registrar 55,000 libras en la cuenta de las perdidas. Una vez reconocido el robo con toda formalidad, detectives elegidos entre los más hábiles se enviaron a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2,000 libras y el 5% de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas. Y precisamente, según decía el Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 29 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero de buenos modales, un aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de este caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunas buenas almas, y entre ellas Gualterio Ralph, creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía. Como es fácil presumir, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se formaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nada extraña, pues que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Gualterio Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega, Andrés Stuart, distaba mucho de abrigar tal confianza. La discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa del whist. Stuart delante de Flanagan, Falletín delante de Phileas Fogg. Durante el juego los jugadores no hablaban, pero entre los robos la conversación interrumpida adquiría más animación. «Sostengo», dijo Andrés Stuart, «que la probabilidad está a favor del ladrón, que debe ser un hombre sagaz». «Oh, quita», respondió Ralph. «Solo hay un país donde puede refugiarse». «Tendría que ver. ¿Y a dónde queréis que vaya?» «Pues John. ¿Y a dónde queréis que vaya?» «No lo sé», respondió Andrés Stuart, «pero me parece que la tierra es muy grande». «Sí, lo era», dijo a media voz Phileas Fogg, y presentó las cartas a Tomás Flanagan. «Le toca cortar». La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart diciendo: «¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido?» «Sin duda que sí», respondió Gualterio Ralph.
Opino como Mr. Fogg. La Tierra ha disminuido, puesto que se corre hoy 10 veces más aprisa que hace 100 años. Y esto es lo que hace en el caso que ocupamos. Hará que las pesquisas sean más rápidas. Y que el ladrón escape con más facilidad. Le toca jugar a usted, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y dijo al concluir la partida: hay que reconocer que han encontrado un chistoso modo de decir que la Tierra se ha empequeñecido, de modo que porque ahora se le da la vuelta en 3 meses. En 80 días tan solo, dijo Phileas Fogg. En efecto, señores, añadió John Sullivan, 80 días desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta en el Great Indian Peninsular Railway, y este es el cálculo establecido por el Morning Chronicle. De vapores a Suez, por el monte Cenis y Brindisi, en tren y vapores, 7 días. De Suez a Bombay, vapores, 13. De Bombay a Calcuta, en tren, 3. De Calcuta a Hong Kong, China, vapores, 13. De Hong Kong a Yokoyama, Japón, en vapor, 6 días. De Yokoyama a San Francisco en vapor, 22. De San Francisco a Nueva York en tren o en carretera, 7. De Nueva York a Londres en vapor y tren, 9. Total, 80. Sí, 80 días, dijo Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta mayor, pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. Contando todo, respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego, porque el whist ya no respetaba la discusión. Pero si los indios o los indostantes quitan las vías, dijo Andrés Stuart, si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros. Contando todo, dijo Phileas Fogg, que mostró su juego. 2 triunfos mayores. Andrés Stuart, a quien le tocaba dar, recogió las cartas diciendo: teóricamente tiene razón, señor Fogg, pero en la práctica también, señor Stuart. Quisiera verlo. Solo depende de usted. Partamos juntos. Líbreme Dios, pero ¿quién apostaría 4.000 libras? ¿Pero quién apostaría 4.000 libras? Que semejante viaje, hecho en estas condiciones, es imposible. Muy posible, por el contrario, respondió Fogg. Pues bien, demuéstrelo usted. ¿La vuelta al mundo en 80 días? Sí. No inconveniente. ¿Cuándo? Enseguida, os prevengo, solamente que lo haré a vuestra costa. ¡Es una locura!, exclamó Andrés Stuart, quien empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego. Más vale que sigamos jugando. Entonces vuelva a repartir, porque lo ha hecho mal. Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con la mano, febril, y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo: pues bien, sí, Mr. Fogg ha puesto 4.000 libras. Mi querido Stuart, dijo Valentín, cálmese, esto no es formal. Cuando digo que ha puesto, respondió Stuart, es en firme. Aceptado, dijo Fogg, y se volvió hacia sus compañeros. Tengo 20.000 libras depositadas en casa de Baring Hermanos. De buena gana las arriesgaría. 20.000 libras, dijo John Sullivan. 20.000 libras, que cualquier tardanza imprevista os puede hacer perder. No existe lo imprevisto, respondió sencillamente Phileas Fogg. Pero, Mr. Fogg, ese transcurso de 80 días está calculado como mínimo.
Un mínimo bien empleado hasta para todo. Pero a fin de aprovecharlo es necesario saltar matemáticamente de los trenes a los vapores y de los vapores a los trenes. Saltaré matemáticamente. Es una broma. Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de una cosa tan formal como una apuesta, respondió otro. Phileas Fogg asintió. Apuesto 20.000 libras contra quien quiera que yo doy la vuelta al mundo en 80 días o menos, que sean 1900 horas o 115.200 minutos. ¿Aceptado? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan y Ralph después de haberse puesto de acuerdo. Bien, dijo Fogg, el tren de Douvres sale a las 8:45. Lo tomaré. ¿Esta misma noche? Preguntó Stuart. Esta misma noche, respondió Phileas Fogg. Miren, esta es la ilustración de cuando están discutiendo. Seguimos. Por consiguiente, añadió consultando un calendario de bolsillo, puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, deberé estar de vuelta, en este camino, salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre, a las 8:45 de la tarde, sin lo cual las 20.000 libras depositadas actualmente en casa de Baring les pertenecerán, de hecho y de derecho. Señores, he aquí un talón por esa suma. Se levantó acta la apuesta, firmando los 6 interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno. No había ciertamente apostado para ganar, y había comprometido las 20.000 libras, mitad de su fortuna, porque prevenía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil pero no inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las 7. Se ofreció a Mr. Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. Yo siempre estoy preparado, respondió el impasible gentleman y alzó la voz. Vuelo oros. A usted le toca salir, señor Stuart. Y hemos terminado los 3 primeros capítulos. Bueno, no sé qué opinarán. Yo los he disfrutado mucho. La verdad es que, no sé, es muy divertido. Además, como explican con detalle cómo es cada uno de los personajes, qué es lo que ocurre. Y la verdad es que la parte de la apuesta me parece muy graciosa. Ahora paso a explicarles la actividad. Bueno, como les decía, esta va a ser un poquito diferente. Bueno, recuerdan que hay un pedazo donde hacen unos cálculos sobre cuántos días tardaría uno en viajar en tren, luego ir por ejemplo, en carretera, y así van calculando más o menos cuántos días hasta sumar los 80. La actividad es que ustedes piensen qué lugares les gustaría recorrer. Y algo muy importante, ¿qué lugares del mundo? Algo muy importante es que piensen, ¿cómo quieren ir a esos lugares? ¿Quieren viajar por barco, por tren, por avión, por carretera? Deben pensar en todo eso y calcular. Calcular cuántos días les tomaría llegar, por ejemplo, de Colombia a Italia, por ejemplo, y qué transportes deberían tomar, ir calculando el tiempo que les tomaría y así hacer como un plan de viaje. Bueno, es una actividad un poco diferente. Bueno, disculpen.
que ya tengo la garganta un poco cansada. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho. Esto va a quedar como siempre en el canal de YouTube, Marianita Imaginación. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!